Estimados jóvenes, bienvenidos a este curso de uso eficiente de energía. Para tener acceso al documento guía del curso, utilizando algún navegador de internet, vamos a teclear homepages.mty.itesen.mx/a-llamas. Esto nos lleva entonces a mi página de internet. Y en este caso le damos clic aquí en donde dice uso eficiente de energía, la clave del curso E887, le damos clic y aparece un buen número de documentos, pero el que necesitamos es el que tiene la clave de la materia E00887, agosto-diciembre del 2012. Le damos clic, lo abrimos y ya tenemos entonces el documento de planeación, en donde con las fechas del curso aparecen los puntos que tenemos que cubrir en cada una de las sesiones. Además, aparecen la asignación de tareas. Aquí hay que aclarar que la tarea se asigna, por ejemplo, el 6 o el 8 de agosto, pero las tareas asignadas en esta semana se entregan hasta el lunes de la siguiente semana, hasta el lunes 13. Y es así que iniciaremos el curso con esta introducción, un panorama rápido del sector eléctrico nacional y de los programas de ahorro de energía, para pasar después a tarifas eléctricas. Pero antes, miren, el miércoles 15 tenemos un examen de diagnóstico. Para este examen de diagnóstico es indispensable que traigan su calculadora como si fuera un examen normal. Este examen de diagnóstico da lugar a 10 puntos de la calificación final, como ya veremos más adelante. Es más o menos el 10% de la nota final. Y para prepararse para este examen de diagnóstico, les sugiero que resuelvan los problemas del libro de Granger y de Stevenson, del primer capítulo justamente. El primer capítulo del libro de Granger y de Stevenson. Probablemente se disminuyó el audio porque me alejé en lo que iba a buscar mi libro de Granger y de Stevenson. Entonces los problemas buenos problemas para prepararnos para ese examen de diagnóstico son los que están de fin de capítulo 1. Les insisto, del libro de Granger y de Stevenson. Sobre todo porque estos problemas hacen un excelente repaso de cuestiones de circuitos eléctricos 2, un poco de conversión de energía, de máquinas eléctricas, cuestiones de eficiencia. Así pues, prepárense para ese día miércoles 15 de agosto, pues tenemos el examen de diagnóstico. Continuaremos luego con tarifas eléctricas. En tarifas eléctricas
Veremos también detalles de corrección del factor de potencia. En cuestión de administración de energía veremos unidades de energía, unidades de potencia, unidades de flujo de calor y cómo convertir en estas unidades de energía, potencia, flujo de calor. Por allá, por el 1 de octubre, estaremos viendo también uso eficiente y selección de máquinas eléctricas. Nos vamos a concentrar principalmente en el motor de inducción, jaula de ardilla. Vamos a ver los detalles de las máquinas de alta eficiencia, el uso de controladores de frecuencia variable para el ahorro de energía, el uso de energía en el hogar, el concepto de relación de eficiencia energética, EER en inglés, o SEER. Vamos a ver sobre la necesidad y la conveniencia de tener sistemas de monitoreo de energía. Veremos también sistemas de iluminación y detalles de los diagnósticos energéticos o auditorías energéticas. Con esto entonces pasamos a una presentación que elaboré recientemente. Noten ustedes que nada más le doy clic o control clic y esto trae entonces la presentación. Aumento de costos de energía. Y tenemos aquí para el estado de Nuevo León el precio medio de venta para la mediana industria y graficamos también la inflación. El precio medio de venta lo tenemos con los puntos negros unidos con estos segmentos rojos. La inflación, vean ustedes cómo va por debajo del aumento del costo de energía de estos 10, 11 años, tomando como base los precios de 1999. Si consideramos aumentos del 9.4%, pues eso da lugar a las columnas. Y noten ustedes que de 2009 con respecto a 1999, ese 9.4% nos pone a la par que este último valor del precio medio de venta en pesos por kilowatt hora, del orden de 1.25 pesos por cada kilowatt hora o kilovatio hora. Pasemos a el siguiente apoyo. Tenemos ahora para la gran industria. Una vez más, con los puntos rojos unidos con línea azul, en este caso, pues tenemos el precio de la electricidad, el precio medio de venta. Y vemos que más o menos, pues, ha aumentado un 11.10% cada año. Y una vez más, está bien por arriba de la inflación. Por comparación, encontré los precios para el sector industrial
en el departamento de Antioquia, en Colombia. Así como nosotros decimos estado, ellos dicen departamento de Antioquia, de una empresa que se llama Empresas Públicas de Medellín. Y vean una vez más cómo el precio a la industria, con esos cuadritos de color negro y unidos con segmentos de línea de color rojo, tenemos cómo ha eh, aumentado el precio de la electricidad. Y en este otro apoyo es para todo Colombia. Inflación y precio de energía eléctrica en Colombia. Precio promedio de la bolsa energética. Y también tenemos que ha estado muy por arriba de la inflación. En 1999, pues el kilovatio hora costaba 30 pesos y a 2010 pues está costando 130 pesos. Como ven ustedes también, inflaciones del orden de un 10%, perdón, no inflación, sino aumento en el precio de la energía del orden de un 10% por año. Y tenemos estos comentarios y estas precisiones para esta pequeña presentación. Miren, en México, durante la década comprendida de 1999 a 2009, la inflación fue del orden del 5% por año. La electricidad aumentó 9.4% para la mediana industria y 11.1% por año para la gran industria. Podríamos aproximar la tasa de aumento de la electricidad, que en inglés se le llama escalation rate, para el sector industrial en un 10% por año. Vean ustedes que 1 más 0.05, que es la tasa de inflación, más o menos, durante 10 años, pues eso da a un aumento del 63%. Mientras que para la electricidad fue 10%, entonces eso es 1 más 0.1. A la 10, pues el aumento fue de 159%. En Colombia, de 2003 a 2008, la inflación fue del orden de 5.5%, parecida a la mexicana. Sí, señor. Y la electricidad aumentó del orden de un 8% por año. Las tasas de descuento y de aumento de costos. El concepto de tasa de descuento, miren, es que una cantidad A que nos van a dar, por ejemplo, dentro de un año, dentro de un periodo, y aquí consideremos que ese uno es un año, no tiene el mismo valor A en valor presente hoy. La traemos al año cero descontando esa cantidad. Entonces decimos la descontamos. Y la tasa de descuento va a ser el interés o la tasa de descuento y por ciento por cada año. Y es así entonces que la tasa, que la cantidad A se ve aminorada, se ve descontada, porque va a ser A entre 1 más I. Si consideramos solamente la tasa de aumento, ya no es el interés, fíjense, sino la tasa de aumento en los costos, por ejemplo, de electricidad,
lo que se le llama escalation rate. Por eso ahí utilizo E, escalation rate. Pues entonces tendríamos que, si la electricidad vale A pesos por kilowatt hora, por ejemplo, hoy, dentro de un año va a valer A por 1 más E. Y esa cantidad, A por 1 más E, la llevamos al finalizar el segundo año. Y va a ser A por 1 más E, otra vez por 1 más E. 1 más E al cuadrado. Y en general, la podemos llevar hasta el año N. Y es así que, pues consideramos entonces que la electricidad va a costar A por 1 más E a la N. A por 1 más E a la N. El costo del año 1 lo descontamos al año 0. Ahora ya estamos considerando la tasa de descuento, el interés y el aumento en el costo de la energía. Es así que A por 1 más E lo traemos al año 0, fíjense ustedes, y de esta manera obtendríamos A por 1 más E entre 1 más I. Y es así entonces que podemos estimar la tasa de descuento real, donde una cantidad A la descontamos entre una tasa de descuento, no la tasa de descuento nominal, como está aquí, sino que ahora queremos una tasa de descuento real. Es así que 1 más E entre 1 más I, que es lo que tenemos aquí. Vamos a quitar la herramienta de la tableta. 1 más E entre 1 más I. Queremos que sea equivalente a 1 sobre 1 más I con la tasa de interés real, no la nominal. Es así que un poco de álgebra es lo que requerimos para calcular I real, dado que ya conocemos, fíjense, dado que ya conocemos la tasa de aumento y el interés I. Ya conocemos entonces la tasa de aumento y el interés I. Aquí podemos rápidamente invertir ambos lados de la igualdad. 1 más I entre 1 más E igual a 1 más I sub R. Despejamos, I sub R va a ser igual entonces a 1 más I menos 1 menos E, todo entre 1 más E. Se cancelan entonces estos unos y nos va a quedar que la tasa de interés o tasa de descuento real es el interés menos el aumento en los costos de la energía entre 1 más E. Debido a que E es pequeño comparado a 1, pues se puede aproximar simplemente a I menos E. Por ejemplo, miren, si el interés fuera del 15% y la tasa de aumento en el costo de la energía del 10% por año, aquí inclusive estrictamente esto
debería haberlo escrito por año, 10% al año, 15% al año. Tendríamos entonces que la tasa de descuento real es 0.045, 4.5 sobre 100, y si hacemos la aproximación 15 menos 10, pues de manera aproximada es el 5%, de manera estricta, la tasa de descuento es 4,5% en lugar del 15%. Concluimos entonces que el considerar una tasa de aumento de costo tiene un impacto positivo en los proyectos de administración de energía y de energías renovables, ya que tiene el efecto de disminuir la tasa de descuento. Esta situación va a quedar más clara cuando veamos que el interés, al ponerle un interés alto, al fijar un interés alto, una tasa de descuento grande, por ejemplo, 30% de tasa de descuento, pues esto va a ser en detrimento de los proyectos de ahorro de energía. En general, de todos los proyectos de inversión, considerar esos rendimientos tan altos como un 30%. Pero, por otro lado, vemos que la tasa de aumento de costo de la energía tiene un impacto positivo, pues da lugar a que la tasa de descuento real sea menor. Con esto terminamos esta presentación primera. Pasemos entonces al documento de planeación para invocar rápidamente la siguiente presentación, la presentación CER. También es una presentación bien pequeña. Generación de energía eléctrica en México. Miren, al hablar de energéticos o de energía primaria, nos debe quedar claro que la energía eléctrica no es energía primaria, no es un energético. Podríamos pensar, fíjense ustedes, que la energía de los combustibles, tales como el combustóleo, el gas natural, el carbón, el diésel, el coque, todos ellos combustibles fósiles que utilizamos para generar energía eléctrica, sí son energéticos o energía primaria. Normalmente en una planta de generación, esa energía química o de combustible la hacemos energía térmica. Pero también podemos disponer de energía primaria en forma de calor, cuando ésta tiene su fuente en la geotermia. Y es así que podemos generar energía eléctrica también con geotérmica, energía geotérmica. La energía térmica, ya sea que tenga su origen en la geotermia o en los combustibles fósiles, esa energía térmica la podemos convertir o se convierte en México en nuestras plantas de generación. En algunas de ellas se convierte en energía mecánica, que es el movimiento, el giro en las turbinas, ya sean turbinas de vapor o turbinas de gas. Turbinas de vapor, si el ciclo utilizado es el Rankine, y turbinas de gas, si el ciclo termodinámico utilizado es el ciclo Brayton. Disponemos ya entonces de energía mecánica, representada ahí en esa esfera de color verde. Pero también, fíjense ustedes, podemos disponer de energía primaria mecánica a través de la energía eólica o de la energía hidroeléctrica.
Y ya la energía mecánica es lo que entra a los generadores y estos nos proporcionan energía eléctrica. Habría otro camino, fíjense, otra trayectoria para generar, que también es muy importante en el país, que es la energía nuclear. La energía nuclear se transforma, se convierte, hay conversión de energía de nuclear a energía térmica, y es así que esta pasa al ciclo Rankine. Tenemos energía térmica, la turbina de vapor convierte la energía térmica en mecánica, y sería entonces ese otro camino que pudiéramos pintar, ilustrar aquí. Podríamos ilustrar. El camino sería más o menos así, miren. Una N de nuclear. La energía nuclear se convierte, hay conversión de energía. Y por tanto la eficiencia no va a ser unitaria. Va a ser menos de 1 la eficiencia. Y tenemos entonces energía térmica. Es que siempre que hay conversión de energía, es muy complicado tener eficiencia unitaria. Entonces, de energía nuclear pasamos a energía térmica. Mediante el ciclo termodinámico obtendríamos energía mecánica y finalmente con un generador energía eléctrica. En los generadores la eficiencia es bastante alta, pero nunca uno. Por ejemplo, la eficiencia de un generador grande bien puede ser del orden de un 95 a un 96%. Bastante alta, muy buena. Y miren, aquí están las tecnologías de generación en México. Vapor, la que usa el ciclo Rankine, claro que sí, donde se quema combustible o gas natural. Las carboeléctricas, que es muy parecido, pero ahora se quema carbón. Tenemos tecnología dual, que puede quemar ya sea combustible o carbón, en un lugar en el estado de Guerrero, que se llama Petacalco. Petacalco, muy cerca de Lázaro Cárdenas, allá en Michoacán. La nucleoeléctrica, que tenemos solo en Veracruz. Geotermoeléctrica, hay en varias partes de la República geotermoeléctrica, pero el campo más grande está en Cerro Prieto, en el estado de Baja California. Este está en Baja California. Un campo que se llama Cerro Prieto. Turbogás. Son turbinas en donde se requiere de un compresor que nos va a dar aire a alta presión con una alta relación de compresión, quizás una relación de compresión de 15. Entra el gas natural, también a alta presión, también puede quemarse diésel, aunque se prefiere quemar gas natural, al combustor, y ahora tenemos un fluido a muy alta temperatura y también alta presión, y ese pasa por la turbina de gas, que a la vez que mueve el compresor, nos entrega potencia mecánica para que sea convertida a potencia eléctrica en un generador. El ciclo combinado se prefiere también con gas natural, y en este la primera parte es Brayton y la segunda parte es un ciclo Rankine con una turbina de vapor. La de combustión interna son máquinas parecidas a las de los tractocamiones o a las de los automóviles que queman diésel. Es una máquina de combustión interna reciprocante que, a diferencia de la de gasolina, no usa chispa para la explosión, sino para que estalle el combustible se usa compresión. Tenemos generación hidroeléctrica y generación eoloeléctrica.
el principal sitio de la generación eoloeléctrica, pues está en Oaxaca, Chiapas, un poquito de Chiapas, principalmente allá en el istmo de Tehuantepec. Pues algunos detalles entonces, muchachos, de cuestiones de conversión de energía y las tecnologías de generación que usamos en México. Pasemos entonces al siguiente apoyo. Un repasito rápido de nuestro sistema eléctrico mexicano. Esta es la capacidad efectiva de generación que teníamos a septiembre del 2010. Quizás ya a septiembre del 2011 ya tengamos un poco más de estos prácticamente 53,000 megawatts. Fíjense, 53,000 números redondos, megawatts o megavatios. ¿En dónde? Principalmente lo que tenemos es termoeléctrica, generación, tecnología de vapor, tecnología de ciclo combinado, propiedad de nuestra Comisión Federal de Electricidad, de CFE. Aquí noten ustedes, esto es CFE. Vamos a ponerlo así, esto es CFE. Por otro lado, miren, aquí están los productores independientes de energía, que pues ya representan una parte bien importante del pie y del pastel, como vemos aquí, productores independientes de energía. Les comento rápidamente que los productores independientes de energía son empresas privadas que, pues atendiendo a una licitación que lanza la Comisión Federal de Electricidad, ganan esa licitación e instalan una planta de generación y la electricidad entonces se la entregan a CFE por completo. Ese es el esquema de productor independiente de energía. Prácticamente todos nuestros productores independientes de energía usan una tecnología, ciclo combinado, y queman un combustible, gas natural. Ciclo combinado, quemando gas natural. La mayoría. Muy probablemente ya esté en operación un productor independiente en el estado de Oaxaca que usa generación eólica. Muy probablemente ya está en operación allá en el estado de Oaxaca. Pero ya les digo, la mayoría, la gran mayoría son ciclo combinado quemando gas natural. Centrales duales también. Todo esto es CFE también. Todo esto es CFE. La dual, la que está en Petacalco, representa entonces el 5%. Hay dos carboeléctricas en Coahuila. Dos carboeléctricas, otro 5%. Otras tecnologías, fíjense, otras tecnologías representan números redondos, otro 5%. Vean cómo las rebanadas del pastel son muy parecidas. Son la nucleoeléctrica, la geotermoeléctrica y la eoloeléctrica. Y aquí tenemos entonces la hidroeléctrica, que ya es ligeramente inferior a la capacidad de generación de los productores independientes. Algo bien importante, vean las unidades de la capacidad de generación. Son unidades de potencia. La capacidad de generación, entonces, que quede bien claro, tiene unidades de potencia.
como kilovatios, megavatios, gigavatios. Y aquí está cómo ha evolucionado la capacidad hasta llegar a ese 2010 de prácticamente 53 gigavatios. Como hace poquito más de 10 años andábamos por unos 36 gigavatios. ¿Cómo ha ido entonces aumentando la capacidad instalada de generación? Y en el 2009, con aquella capacidad de generación cercana a los 53,000 megavatios, se produjeron 233,472 terawatts hora. Vamos a revisar entonces estos números. En el 2009, nuestra capacidad era prácticamente 53 gigavatios. Capacidad instalada, vamos a considerarla entonces 53 gigawatts o gigavatios. Esta es la capacidad de generación, pero la energía que salió fueron 233,472. Vamos a ponerle aquí teravatios hora. Y esto nos lleva, fíjense, a poder analizar el concepto de factor de planta. FP no es factor de potencia, en este caso es factor de planta. Y el factor de planta es la energía de cierto periodo, por ejemplo un año, que este es el caso, entre la capacidad por la cantidad de horas del periodo, que en este caso serían las horas que hay en un año. Y al evaluar ese factor de capacidad o factor de planta, algunas veces se le llama factor de capacidad. Miren ustedes. Y tendríamos 233,472 por 10 a la 9 kilovatios hora en ese año. La capacidad 53,000 megas, otros 1,000 para que sean kilovatios, y la cantidad de horas en un año es 8,760 horas en un año. Vean ustedes cómo este factor de planta pues es adimensional, o bien pues tiene unidades de kilovatios hora al año, entre kilovatios hora al año. Vamos a calcular este valor, 233,472 E9, 53 E6 entre 8,760 entre, y esto nos da 502,87, resultado que evidentemente no tiene sentido, porque el factor de capacidad tiene que ser un número inferior a 1. Bueno, pues en este orden de ideas ya sé qué es lo que está ocurriendo aquí. Miren, aquí no es coma, aquí es punto. 233,472 teravatios hora, o sea, por 10 a la 12 es teravatios hora, por eso lo puse aquí por 10 a la 9, ponemos aquí el punto, y tenemos entonces que el factor de planta es punto 502.
2. Vamos a elaborar un poquito más acerca del concepto de este factor de planta. El factor de planta, ya vimos entonces que es la energía que sale de una planta en cierto tiempo, por ejemplo en un año, entre la capacidad nominal, factor de planta o factor de capacidad, recuerden, entre la cantidad de horas que hay en el periodo en cuestión. Y es así entonces que el factor de planta se puede ver como un cociente de energías, pero ¿qué pasa si dividimos la energía que se produjo, que se generó, entre la cantidad de horas del periodo? Pues eso daría lugar a que, en lugar de que lo visualicemos como una división de energías, que lo visualicemos como, pues, una potencia promedio. Fíjense cómo le pongo aquí una barrita, porque nos va a quedar aquí, entonces, se cancelan horas año con horas año de aquí, y nos van a quedar kilovatios entre kilovatios. Así pues, si el factor de planta fue 50%, eso significa que en lugar de que estuvieran funcionando durante las 8.760 horas del año, la capacidad plena de 53 gigavatios, con la mitad de 53, 26.5 gigavatios operando de manera uniforme durante las 8.760 horas del año, se hubiera generado la misma cantidad de electricidad. De manera gráfica, lo podríamos ver así, miren, de manera gráfica. Si el perfil de potencia, fíjense, si el perfil de potencia, aquí están los kilovatios, en lugar de ponerlo en orden cronológico, quizás lo pusiéramos en orden descendente, tendríamos quizás un perfil de potencia como el que les estoy ilustrando aquí. Y claro, aquí corre el eje de tiempo, pero conste que el perfil no fue ordenado de manera cronológica, sino de mayor a menor, y aquí tendríamos entonces el 100% de las horas, las 8.760. A este perfil, en lugar de llamarle el perfil de carga, se le llama el perfil de duración o la curva de duración. Y la energía, entonces, pues la energía la ubicamos, vamos a cambiarle de color. Esta es la energía, miren, los kilovatios hora. Pero muy probablemente la capacidad de generación esté inclusive por arriba del máximo. Aquí está la capacidad de generación, por arriba del máximo generado. Con esto entonces, ya vean ustedes que el factor de planta o factor de capacidad es el cociente de las energías. ¿Cuál? La energía roja entre la energía que resultaría con el área de este rectángulo, eso es, de este rectángulo de capacidad en kilovatios, donde la capacidad es toda esta es la capacidad, donde inclusive vemos que rebasa a la generación máxima, porque esa es la verdad. Casi siempre nos gusta que haya un margen de generación, nos gusta que la capacidad esté por arriba del máximo. Un cociente de energías. La energía roja entre una energía verde, si es que esto lo fuera yo a achurar. Pues inclusive lo puedo
ayudar, miren. Factor de planta o de capacidad. La energía roja entre la energía verde. Eso es. Y otra manera de verlo es que podríamos calcular la potencia promedio. Esa potencia promedio quedaría quizás por aquí. Esa sería la potencia media. Esta altura sería la potencia media. Y es que esta área, daría lugar a la misma cantidad de energía que la energía roja. Ese sería el concepto. Cociente de energías, cociente de potencias. Y hay otro concepto más que voy a tratar de ilustrar primero de manera gráfica. Tendríamos entonces el perfil ordenado de mayor a menor, el perfil de carga. Ya no me quedó igual, yo pretendía que quedara igual, pero no quedó igual, que tampoco es tan relevante, tan importante. Miren, 8.760 horas. Pues la idea es que si generáramos a capacidad plena durante la mitad, capacidad plena, que a lo mejor queda por aquí la capacidad plena, la capacidad nominal. Si generáramos a capacidad plena la mitad de las horas, pues el resultado sería, una vez más, la misma energía. Y aquí está el concepto de horas efectivas. Así pues, miren, si la energía la divido entre la capacidad, energía entre capacidad, lo que va a resultar ahora es horas efectivas, horas al año, entre horas totales del año. Horas efectivas entre horas del año. Aquí el concepto es, aquí queda la capacidad, potencia una vez más, este es el eje de potencia, el eje de las horas, el perfil ordenado de mayor a menor, en forma descendente, esto es, y tendríamos que el factor de planta se puede visualizar como cociente de energías, energía roja entre energía verde, de la gráfica de arriba. Cociente de potencias, la generación promedio en kilowatts entre la capacidad. ¿Y cómo se calcula esa potencia promedio? Pues dividiendo la energía entre las horas. Si dividimos así energía entre horas, pues nos da potencia. Y si dividimos ahora, por otro lado, si dividimos energía entre capacidad, pues nos va a dar las horas efectivas. Entre cantidad total de horas. Tres maneras de ver el llamado factor de planta o factor de capacidad. ¿Cómo evolucionó la generación para que andemos en estos 233.47? Miren, aquí sí está bien el número. 233.47, que es lo que corregimos, ¿verdad? 233.47, para que de esta manera el factor de planta tuviera sentido, porque ya les digo, ese debe ser un número inferior a 1. Aquí están los precios medios. Rápidamente, fíjense ustedes que las tarifas se dividen, por ejemplo, en sector agrícola, que veo que es el más barato, sector agrícola, el más barato, pasando por el sector doméstico, lo que nos cuesta para las casas, para la gran industria es este de aquí, para las empresas medianas, para el sector de servicios. ¿Qué es esto de servicios? Para servicio de
agua potable para el servicio de alumbrado público. Agua y alumbrado. Esos son los servicios públicos. Y el más caro es el sector comercial, donde en el 2009 costó 2,30. Sí, 2,30. Y en el 2008, para el sector comercial inclusive, le costó más de 2,50, quizás 2,55 pesos cada kilovatio hora. Aquí está como al 2009, ¿cuáles son los distintos precios? Prácticamente a peso para el usuario doméstico, y el más caro, el del sector comercial, a casi 2,40. El más barato, el del sector agrícola, porque este está bien subsidiado. Aquí está lo que ingresó Comisión Federal de Electricidad en millones de pesos durante el año 2009. La cantidad de clientes, 33 millones de usuarios, 33 millones de usuarios. Esos 33,400,000, el 88%, casi 30 millones, fíjense, casi 30 millones, 30 por 10 a la 6, casi 30 por 10 a la 6, usuarios residenciales. Casi 30 por 10 a la 6, casi 30 millones de usuarios residenciales. Si somos del orden de 120 millones en total, y hay 30 millones de usuarios, y solo un porcentaje pequeño, digamos el 6, 8% no tiene servicio eléctrico. Vamos a ponerle 6, entonces esto sería 0,94. 0,94, 120 por 30 entre. Esto implica, fíjense, que en promedio en cada casa tenemos 3,76 habitantes por cada casa. 3,76 personas en cada casa. 33 millones de usuarios. Impresionante. Los usuarios agrícolas, de servicio y de la industria, pues en miles por aquí, en esta escala. Y claro, los usuarios residenciales y comerciales en esta otra escala. Aquí está el sector comercial y el sector de las casas, el sector doméstico aquí, doméstico y residencial, y esos dos se leen en esta escala, de este lado. El volumen de ventas, no de generación, fíjense, sino de ventas. Aunque se generaron 270 o 240, déjenme ver, al 2009, ¿cuánto se generó? ¿Cuánto se generó en 2009? ¿Cuánto se generó? ¿Cuánto se generó? 233. Se generaron 233, pero solo se vendieron 181. Esto es, en nuestro sistema eléctrico entran 233 y salen 181. El resto se pierde. Pérdidas técnicas, pero además hay robo, hurto de electricidad, porque noten ustedes que de esta manera vemos que la eficiencia es 181 entre 233. La eficiencia es del 78%. 78%. Sale el 78% y se nos pierde, se nos extravía un
22%. Muy alto todavía el porcentaje de pérdidas, que debiera ser del orden de un 10%. De esos 181 teravatios hora, aquí sí es coma, separador de miles. De esos 181 teravatios hora, el 27% se va al sector doméstico, 27%. Y veíamos que estos son aproximadamente 30 millones de usuarios. Y eso se llevan entonces 181.27 por, pues números redondos son 49 teravatios hora al año. Entonces son 49 por 10 a la 9 kilovatios hora al año entre 30 millones de usuarios residenciales. Son 48 E3 por 49 E3 por entre 30. Entonces, el usuario residencial se lleva 1.629 kilovatios hora al año. Y si eso lo divido entre 12, 135. De manera aproximada, 135, 140 kilovatios hora al año. No, dije al año, no es cierto, al mes. Ese es el consumo mensual promedio de una casa mexicana. 135, entre 135 y 150 kilovatios hora por mes, fíjense, de una casa en México. Bien poquito, ¿no? Comparado con Estados Unidos. Y quizás sea el doble de lo de algunos otros países. El volumen de ventas, ¿verdad? Habíamos dicho que el sector residencial se había llevado números redondos 49, 50, y sí, miren, ahí está. El sector residencial, esos 30 millones de usuarios se llevaron 50 teravatios hora. Entonces está bien el cálculo. Y aquí está la generación bruta. La generación bruta es la generación que sale de las máquinas. La generación que sale de las máquinas, fíjense ustedes. Aquí estoy poniendo el símbolo de un generador. Es la que sale de las máquinas. Para obtener la generación neta, tendríamos que restar las pérdidas dentro de la planta de generación. Un 5%, no más que eso. Y aquí está la capacidad efectiva, cómo ha disminuido la termoeléctrica, cómo se ha mantenido más o menos la hidroeléctrica, y cómo han crecido los productores independientes, que no había nada de productores independientes por allá por 1999-2000, y ahora ya sabemos que son casi la cuarta parte del pastel, un 22-23%. Con esto terminamos esta otra presentación y nos vamos al documento de planeación para traer la siguiente presentación, que es la situación del sector eléctrico en México. Situación del sector eléctrico en México. Bueno, esta era la situación de aquel 2004. Aunque las cifras pueden haber cambiado, la situación sigue siendo más o menos la misma. Traemos el
software de la tableta y tenemos, miren, la capacidad de generación que ahora está en 53, miren, la capacidad de generación eh, en aquel entonces, en aquel 2003 de CFE, era apenas del orden de, pues unos 38, números redondos, 38 gigavatios. ¿Y en cuánto está ahora? Pues ya lo acabamos de ver, está en 53 gigavatios. Ah, pero en esta cifra de 53 gigavatios incluimos también a los productores independientes, así es que serían 38 más 6 más 7, 45. Entonces, de 45 gigavatios al 2009, 6 años después, son 53 gigavatios. Fíjense, como en ese periodo de 2003 a 2009, 6 años, creció nuestro sistema en 8 gigavatios, 8 gigavatios. El autoabastecimiento y la cogeneración, pues unos 3.3 gigavatios. Pemex, casi 2 gigavatios. Claro, en aquel entonces aquí eran 50, pues sí, pero en esa cuenta incluimos a Pemex y al autoabastecimiento y la cogeneración. Rápidamente, autoabastecimiento. Autoabastecimiento. Esto significa que la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, extiende un permiso para que se genere para precisamente el autoabastecimiento, para que uno mismo lo use. Lo que sobre no se puede vender directamente a terceros, se le tiene que entregar a la Comisión Federal de Electricidad. Ese es entonces el permisionario de autoabastecimiento. Pues una modalidad de autoabastecimiento es la cogeneración. La cogeneración es generar de manera simultánea calor a proceso, es la situación más calor y electricidad de manera simultánea. Calor y electricidad, y a eso se le llama cogeneración. En inglés, a esto de calor y electricidad de forma simultánea se le llama CHP, Combined Heat and Power. Combined Heat and Power. Esto es en inglés. Otro esquema de permisionario es el de los mismos productores independientes de energía. Todos estos son esquemas de permisionarios. Esto es que tienen permiso expedido por nuestra Comisión Reguladora de Energía para generar electricidad. Autoabastecimiento, como su nombre implica, es para uso propio. Cogeneración es también generar calor y electricidad para uso propio. Se puede portear y demás. Portear quiere decir utilizar el sistema de transmisión y distribución de CFE para hacerlo llegar a otros usuarios. Y el permisionario, que, como ya les mencionaba, es una compañía privada que bajo licitación de CFE se instaló en algún sitio, ganó la licitación y le vende electricidad de manera exclusiva a nuestra Comisión Federal de Electricidad. Avancemos. Aquí está cuánta generación bruta. Recuerden que esta incluye entonces la generación bruta. Incluye las pérdidas dentro de las mismas plantas de generación. Incluye las pérdidas que hay entre las plantas de generación. ¿Por qué hay pérdidas eléctricas? Ah, pues porque hay que mover bombas, hay que mover ventiladores, quizás usar bandas transportadoras para el carbón.
Y eso usa electricidad. Son pérdidas que se dan dentro de las mismas plantas de generación. Y esta generación bruta, miren, ¿cuánto fue de vapor? Aquí está la tecnología. La de vapor usa principalmente combustóleo, un poco de gas natural. En este caso yo creo que nos convendría que fuera más gas natural, porque el gas natural está mucho más barato por unidad de energía que el combustóleo en estos días. La dual, que puede quemar carbono combustóleo. La de ciclo combinado, que es principalmente gas natural. La turbogás, que es principalmente gas natural, aunque ambas pueden quemar diésel. La de combustión interna, que quema combustóleo o diésel o una mezcla de estos. La generación hidroeléctrica, la generación nuclear, geotermoeléctrica, la eólica. Fíjense ustedes que esto está separado en fósil y en no fósil, y vean ustedes cómo la generación fósil es del orden de un 83%. Eso es, en números redondos, nuestra electricidad en un 80% tiene origen fósil, y nuestras necesidades de energía, no solo para energía eléctrica, sino también para el transporte, para la industria, pues yo digo que el 90% es de origen fósil. De ahí, colegas jóvenes, colegas del uso eficiente de energía, de la importancia de la gestión de la energía, teniendo más del 90% de la energía que usamos en México, origen fósil, pues esto impacta a las emisiones de CO2 directamente. Si hacemos un mejor uso, un uso más eficiente, un uso más razonable de la energía en México, pues aminoramos las emisiones de CO2 y abatimos un poco la problemática de calentamiento global, cambio climático. Así es que miren, la generación no fósil es hidro, nuclear, geotermoeléctrica y eólica. Aquí la generación eólica era prácticamente nada. Ya aumentó un poquito la eólica, pues ya hay algo de generación CFE, donde generan en Oaxaca con eólica. Aquí está la cantidad de combustibles. Fíjense cómo gastamos muchísimo combustible, muchísimo gas natural, gran cantidad de diésel, gran cantidad de carbón. Y aquí está en millones de BTUs, en MMBTUs, la cantidad de combustible. Y de este lado está el poder calorífico superior, ¿verdad? Para los distintos combustibles. Aquí está el poder calorífico superior que consideramos, y de esa manera calculamos los millones de BTUs, y es así que tenemos una eficiencia de un 39.7% en nuestras centrales que usan combustibles fósiles. 39.7. Este es un poquito alto, pero lo que ocurre es que en los ciclos combinados no es descabellada una eficiencia del 50%. En las convencionales, pues la eficiencia va a ser más o menos de un 34%. En una planta de vapor, 34%. Pero ya en un ciclo combinado es del 50%. Y dado que generamos bastante con ciclos combinados, por eso la eficiencia anda cercana al 40%. Y aquí está algo que salió publicado por allá por el 2002. Esto es del 2002. Cómo a nuestra Comisión Federal de Electricidad le costaba más que a los productores independientes de energía. Aquí está el combinado, .53, aquí está el de los pies, aquí está el costo de CFE en aquel 2002. Y pues aquí vemos que los productores independientes de energía, dado que se les despacha de manera más continua, porque usan gas natural,
que es más limpio y más barato, pues operan de manera más eficiente, entre otras cosas, que nuestra Comisión Federal de Electricidad. Y aquí está algo que ya sabemos, ¿verdad? Los precios de la electricidad solo saben una cosa, y en general de la energía, ir hacia arriba. Y esto no es un capricho, Lo que ocurre es que el escalamiento de la energía, el porcentaje de aumento por año va a ser mayor que la inflación casi siempre por esta situación. Cada vez somos más que requerimos más combustibles fósiles, y si bien los combustibles fósiles son eh, abundantes, son finitos, y cada vez pues se pone más complicado explotarlos y llevarlos a los centros de consumo, a los centros a los que se requieren, y eso los va encareciendo. Es por eso que se habla que puede haber volatilidad en los precios de la energía. Esto es que suban y bajan, pero la tendencia siempre va a ser al alza. La justificación: cada vez requerimos más, porque cada vez somos más. Aquí está el precio unitario mezclado. Le llamamos así a esto de mezclado o agregado, porque es el que abarca todo lo que haya que pagar, no solo, como ya veremos cuando veamos tarifas, no solo el costo de la energía, sino también el costo de la demanda. También hay que pagar por la demanda máxima medida en México. Y eh, esto da lugar a un precio unitario mezclado, lo que CFE le llama el precio medio de venta. El precio medio de venta o el precio de venta, ¿verdad? Que es el que incluye todo antes de impuestos. Y aquí una vez más tenemos que la situación es al alza. Aquí está cuál es la sensibilidad en nuestras tarifas de alta tensión por costo de combustibles, ¿verdad? ¿Cuál es la sensibilidad por duplicar el costo de cada combustible? Y teníamos que lo que más le afectaba era el combustóleo, con casi un 21%. Que se duplicara el costo del combustóleo iba a implicar un aumento del 21%, el gas natural del 12%, del diésel muy poco, porque el diésel tiene bien poco impacto, se usa muy poco, y del carbón, pues 4 y 2, 6%. Esta situación cambió porque cambiaron las constantes alfa para determinar el precio de los combustibles. Y aquí están esas constantes o coeficientes alfa, miren ustedes, y su impacto. Y aquí está el consumo de combustibles. Ya en aquel entonces anunciábamos que era necesario actualizar las constantes alfa, y se han ido ajustando a lo largo del tiempo. Aquí está una crítica a un esquema de autoabastecimiento mal seleccionado y a uno bueno. Este fue mal seleccionado de manera tal que el costo unitario de la electricidad en pesos por kilowatt hora le sale bien caro a este usuario. Si se hubiera quedado nada más con CFE, no se hubiera metido al autoabastecimiento, le hubiera ido mejor, porque noten ustedes cómo está pagando todo este sobrecosto. Pero otro usuario, pues ahí anda, inclusive algunas veces le sale más barato. ¿Por qué? Porque este escogió bien. La verdad que no es nada más escoger bien la capacidad de autoabastecimiento. Existe también, sabemos que el porteo es caro, y en estos días, con el costo del gas natural tan barato, pues todos los que están en autoabastecimiento están muertos de risa, porque les está costando mucho menos la electricidad que lo que les costaría con Comisión Federal de Electricidad, que no usa nada más gas natural, sino que usa, entre otros, combustóleo. Les dejo las conclusiones para que ustedes las repasen. Y ahora
Nos vamos al documento de planeación. Revisamos. Ya llevamos 1 hora y cuarto de grabación. Entonces, jóvenes colegas de luz suficiente, me despido. Grabo otra sesión para el miércoles. Que estén bien. Hasta luego.